sus implicaciones prácticas. Leámoslo todos. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Amén. Bueno, vamos a orar, a darle gracias al Señor por su presencia, porque Él está aquí, por su palabra, porque aquí está su palabra, por su pueblo, porque aquí está su pueblo, por la bendición que Él continuamente le da a su pueblo y, ¿por qué no decirlo?, por los que nos visitan. ¿Cierto, hermanos? Les damos la bienvenida a todos ellos, siempre lo decimos, lo reconocemos, que buena parte esta reunión tiene ese sentido de poder compartir con las personas que nos visitan la palabra del Señor. Señor Jesús, te adoramos, te bendecimos y te damos gracias. Oh Señor, por todo lo que tú has hecho por nosotros, por la bendición de tenerte, de contar contigo, de saber que tú eres nuestro Dios y nuestro Padre, por el privilegio de ser tus hijos, de servirte y de poder, Señor, caminar contigo y dar testimonio de tu gracia y de tu poder. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. El título de esta enseñanza para esta mañana es un título que pretende explicar el contenido de la misma. El título es Residencia de su nombre. ¿Cómo es el título? Residencia de su nombre. Yo me hice algunas preguntas, algunas reflexiones me hice en el momento de estar allí leyendo la Biblia y pidiéndole al Señor que me orientara para poder construir esta enseñanza y que fuera esta enseñanza una respuesta, por decirlo de alguna manera, a lo que la iglesia, y yo me incluyo ahí porque soy parte de la iglesia, necesita para crecer en el Señor. La pregunta que me hice es cómo Dios nos hace entender quiénes somos, porque evidentemente Dios quiere que entendamos quiénes somos. Él lo hace de manera, yo diría, sencilla. Y en este caso, aunque no es el único caso, el Señor nos explica a través de ejemplos. Son ejemplos sencillos que los puede entender un niño, que los puede entender cualquiera. Los ejemplos son métodos a través de los cuales el Señor nos enseña y nos explica. ¿Cómo explicarnos qué significa ser llamados de su nombre? ¿O qué significa llamados por su nombre? Bueno, antes de contestar la pregunta, recordemos que las doctrinas, todas las doctrinas, son una parte de un todo. Las doctrinas no las podemos enseñar todas a la vez porque son muy extensas. Nos toca enseñarlas doctrina por doctrina. Pero es bueno saber, es saludable saber, que las doctrinas son una parte del todo. De pronto la parte no explica el todo, pero sí nos ayuda a ir entendiéndolo poco a poco.
y que las doctrinas como parte del todo están coordinadas, relacionadas, unidas, armonizadas. Una doctrina no puede contradecir otra doctrina, ni negarla, porque al contrario, una doctrina complementa otra doctrina, porque no es un grupo de verdades que se contradicen, sino que es una sola verdad. Cada doctrina es un aporte a esa verdad. Por eso la doctrina de la unicidad, que ya estudiamos con sus aplicaciones prácticas, no está desconectada con la doctrina del nombre, que es la que estamos estudiando, también con sus implicaciones prácticas. Es evidente que si tenemos un Dios único, ese Dios único tiene un nombre único. Así de sencillo. Entonces, ahí estamos ya sentando una base. También que donde Él manifiesta su presencia, cuando digo manifiesta su presencia, estoy diciendo de que aunque Dios está en todas partes, Él no se manifiesta en todas partes en el sentido de que no manifiesta su carácter en todas partes. Porque, claro, esto es obvio. En el momento en que alguien está realizando un atraco, Dios está ahí, pero ahí no se está manifestando Dios, porque un atraco es una acción en contra de lo que Él es. Él está ahí, su presencia es una presencia, permítame decirlo, pasiva, pero hay momentos en que el Señor manifiesta su presencia activamente. Entonces, cuando se habla de que Él manifiesta su presencia, tiene que también manifestar su nombre, porque Él está ahí con todo, por decirlo de alguna manera. Entonces, el Señor, volviendo a la pregunta, ¿cómo Dios nos explica qué es ser llamados de su nombre o por su nombre? Dijimos que Él utiliza ejemplos. En la Biblia encontramos 3 ejemplos básicos, 3 ejemplos. El primer ejemplo es el ejemplo del templo. El segundo ejemplo es el ejemplo de la esposa. Y el tercer ejemplo es el ejemplo del cuerpo. ¿Cuántos ejemplos son? 3. El primero, el templo. El segundo, la esposa. El tercero, el cuerpo. ¿Por qué utiliza el Señor esos ejemplos? Porque todos conocemos un templo, o una casa, o una morada. ¿Por qué utiliza el ejemplo de la esposa? Porque todos estamos familiarizados con el concepto, con la idea de lo que es una esposa. ¿Por qué utiliza el cuerpo? Porque todos tenemos un cuerpo. Estamos relacionados con un cuerpo y es una forma muy sencilla de dar una enseñanza a través de un ejemplo. Los que han construido las figuras del lenguaje, a esos ejemplos se les han llamado comparaciones. Cuando dice esto es como, el cómo es una comparación. Tener hambre es como, lo que se va a decir es una comparación. Pero hay comparaciones que no expresan la palabra como, sino que están ahí. La expresión ahí es una expresión
de algo que no se dice, pero que está entendido. Son expresiones que se llaman tácitas, porque aunque no se dicen, están ahí sobreentendidas. A esas figuras literarias que son una comparación sobreentendida, se llama metáfora, de la expresión meta, que quiere decir cambio, y fora, que quiere decir forma. Es decir, usar una palabra para significar otra. Y ya lo hemos dicho acá, pero lo vamos a repetir. Nosotros usamos muchas metáforas. Por ejemplo, decir estoy hasta la coronilla. ¿Qué quiere decir? Estoy hastiado. No es que usted realmente esté hasta la coronilla, lo que usted está diciendo es que usted está cansado. Entonces, expresiones metafóricas las usamos todos los días. Si yo le digo, usted es una tortuguita, ¿qué le estoy diciendo? Que es muy lento. Entonces, esas son metáforas donde se usa algo conocido para que a través de eso conocido se ilustre, se ejemplifique y se entienda lo que uno quiere decir. Entonces, la primer metáfora, que es una comparación sobreentendida, es la metáfora del templo. Entonces, el primer ejemplo que el Señor usa para enseñarnos, para explicarnos lo que significa ser llamado de su nombre o por su nombre, es el templo. Muy bien. ¿Qué es lo que Él pretende? Pretende hacernos conscientes y darnos a entender las aplicaciones prácticas de llevar su nombre o de ser llamado por su nombre. Ese es el propósito de Dios. Entonces, podemos decir, para ir construyendo el cuerpo de esta enseñanza, podemos decir que ser llamados por su nombre o ser llamados de su nombre, digo así porque algunas versiones traducen de una manera y otras traducen de otra, pero son expresiones equivalentes. Somos llamados de su nombre o llamados por su nombre porque somos el templo de Dios. Es decir, como somos el templo de Dios, nosotros somos llamados de su nombre. Es decir, residencia de su nombre. Yo tengo aquí algunos puntos, bueno, es una manera de presentarlo, de las residencias de su nombre. Es decir, los lugares que Dios utilizó para morar Él ahí, y por extensión, al morar Él ahí, morar su nombre. Porque recordemos en la pasada enseñanza que el nombre es sinónimo de su presencia. Cuando yo llamo a alguien por su nombre es porque está ahí o porque lo estoy invitando a que venga o porque lo estoy llamando. Pero el nombre está asociado con la presencia de la persona. No es que el nombre vaya por un lado y la persona vaya por otro. No, donde va uno va con su nombre, ¿cierto? Y cuando lo llaman a uno, uno responde por su nombre. Lo llaman a lista y dicen, no, presente. El que no está ahí, no dice nada y está ausente. Entonces,
somos llamados de su nombre porque somos el templo o la residencia de su nombre. Residencia de su nombre, el tabernáculo. El tabernáculo, residencia de su nombre o residencia del Dios que tiene un nombre. Leamos entonces algunas bases o escrituras para certificar esta primer residencia de su nombre. Éxodo 25:8. Libro de Éxodo, capítulo 25 y el verso 8. ¿Qué dice ese versículo 8 del capítulo 25 de Éxodo? Dice así: y harán un santuario para mí. Bueno, un santuario es un recinto, es una morada, es un templo. Se llama santuario porque el que va a habitar ahí es santo, ¿verdad? Para un santo, un santuario. Y Él es el santo de los santos. Él, nuestro Dios, es santísimo. Y harán un santuario ¿para quién? Para mí. Eso está diciéndolo el Señor. Harán un santuario para mí. ¿Y para qué es un santuario? Y habitaré, pero habitaré en medio de ellos. Esto es interesante porque la primer residencia de su nombre, que entre otras cosas fue diseñada por Él, porque ese santuario el Señor le dio los planos a Moisés y le dijo: mire, estos son los planos, hágalo conforme a este modelo, no le quite ni le ponga. Y Moisés hizo esa residencia de acuerdo a los planos que Dios le dio. Es más, hermanos, Él le dio el plano también de los muebles, el mobiliario, todo lo que había dentro de ese santuario fue diseñado por el dueño del santuario, por el que había ordenado construir el santuario. Entonces, aquí hay algo muy importante porque dice: y habitaré en medio de ellos. O sea que el santuario era ¿para qué? Para Él habitar en medio de ellos. En otras palabras, para Él manifestar ahí en ese santuario su presencia y manifestar ahí en ese santuario su nombre. ¿Estamos de acuerdo? Para entender un poco más este texto y lo que significaba ese santuario con relación al nombre y con relación a Él, Deuteronomio capítulo 12, Deuteronomio capítulo 12, dice el versículo 5. Uno lee los versos anteriores a este texto y uno se da cuenta que el pueblo estaba viviendo una situación. Habían construido lugares en los montes, en los collados, debajo de los árboles frondosos, y ahí habían construido altares, lugares de adoración a dioses como Acera. Bueno, Acera realmente era una diosa. Era la diosa, la llamaban ellos así, de la fertilidad. A esa diosa de la fertilidad, las naciones que no conocían al Dios que nosotros conocemos, esas naciones le rendían culto a esa diosa Acera a través de relaciones sexuales entre un sacerdote
y los que venían o las que venían a rendir culto, y una sacerdotisa con los que iban a rendir culto, de manera que eran prácticas inmorales para rendirle culto a una diosa llamada Acera. El Señor le dice a su pueblo que lo va a introducir a esa tierra donde moran naciones con esas costumbres y que ellos deben derribar esos altares. Raer, me llamó la atención esa palabra raer porque implica raspar y no dejar nada. Raer esos lugares, derribar esas esculturas, esos altares, quebrar esas esculturas, las imágenes, quemarlas al fuego. Y ahora le dice, pero ustedes no van a ser así como esas naciones. Y en el versículo 5 dice, sino que en el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus para poner ¿qué? Allí su nombre, para su habitación. Note usted que la expresión nombre con habitación está relacionada. Poner nombre para su habitación. Poner allí su nombre para su habitación. Ese buscaréis y allá iréis. Por eso entonces era que el pueblo se reunía alrededor de este santuario. En ese santuario se manifestaba la presencia de Dios y se manifestaba el nombre del Dios que hacía presencia. En este caso, el Dios único. En este caso, el Dios de la iglesia. En ese caso, el Dios nuestro. Mire, Levítico 23, estamos utilizando algunos versos para aclarar este pasaje de Éxodo 28, creo. Levítico 23 dice, y yo pondré mi rostro contra el tal varón. Parece que el Señor está enojado con una persona aquí. Y lo cortaré de entre su pueblo. ¿Por qué? Porque dio de sus hijos ¿a quién? A Molot, otro Dios, que ellos acostumbraban para rendirle culto a ese Dios, sacrificar los hijos pequeños como una ofrenda para ese Dios. Ya ustedes se están dando cuenta hasta dónde puede llegar la mente de una persona cuando está apartada de Dios. Uno se asombra, pero aquí está en la Biblia. Por cuanto dio de sus hijos a Molot, y al hacerlo, ¿qué hizo aquel? Contaminando mi santuario y profanando mi nombre. Quiere decir que cuando se contamina el santuario se está profanando su nombre, y cuando se profana su nombre es porque se ha contaminado el santuario. En este caso, que él construyó para él habitar. Segunda residencia de su nombre, el templo de Salomón. A David se le ocurrió algo. Cuando construyó una casa para él, un palacio, él se puso a mirar ese palacio tan bonito y se puso a compararlo con el santuario, porque este santuario era de pieles de animales. Por fuera era de un aspecto no muy atractivo. Claro, por dentro había oro, había belleza, porque nuestro Dios, dice la Biblia, que era sin atractivo externo para que lo deseemos, pero en él habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Si alguien es hermoso internamente, por decirlo de alguna manera, es el Dios de esta iglesia.
Por eso es que le dice a la iglesia que debe engalanarse internamente. Ahí está. Entonces, el segundo o la segunda residencia de su nombre es el templo de Salomón, porque es que David les estaba diciendo que vio ese templo que él construyó para él, ese palacio, y lo comparó con la casa de Dios y dijo, no puede ser. Que el Señor viva entre pieles y entre cortinas y yo en mármol. Digo, no, voy a construirle un palacio. David pensó eso y el Señor que lee los corazones y los pensamientos. Digo, David, ¿sabe una cosa? Yo no le he mandado a usted que me construya casa. Pero le voy a decir algo, David. Usted no me va a construir casa porque sus manos están manchadas de sangre. David era un hombre de guerra y había librado muchas batallas. Pero bueno, en aras de entender la idea central tuya, y es darle la honra al Dios único, pues le voy a permitir que construyan una casa, pero no la vas a construir tú, la va a construir tu hijo Salomón. Y el Señor también tenía el diseño, porque el Señor siempre se ha guardado de que la residencia de su nombre sea al gusto de Él, no al gusto del hombre, porque el hombre somos humanos, de pronto hacemos cosas que no son muy apropiadas. Pero nuestro Dios sabe hacer las cosas de la mejor forma, de la mejor manera, con el significado correcto, con el sentido, con la intención correcta. Entonces, es Salomón el que recibe los planos de manos de su padre. Le dice, hijo, aquí están los planos. Tú vas a construir una casa, una residencia para el Dios nuestro. Y le recomendó que le hiciera de acuerdo al modelo todas las recomendaciones. Salomón se puso a la tarea a construir esa casa. Y cuando ya la tenía, vamos a leer un texto en Primera de Reyes, capítulo 8, y el versículo 27. El capítulo 8, está hablando de la dedicación del templo, digámoslo así, la inauguración del templo, de esa casa, de esa residencia. Y entonces dice la Biblia que además de muchas consideraciones que hizo Salomón, hizo esta, versículo 27. Pero es una pregunta, ¿cierto? ¿Es verdad que Dios morará sobre la tierra? Él se hace esa pregunta, porque él, como cualquiera de nosotros, hace esta reflexión. He aquí que los cielos y los cielos de los cielos, eso es algo muy grande, ¿cierto que sí? Los astrónomos están todavía inventándose telescopios para tratar de llegar al extremo de los cielos, y la única explicación que se han dado es que el universo está en expansión, porque cada vez lo encuentran más grande. Yo diría, cada vez construyen un telescopio más potente, porque esto es inconmensurable. Pero Salomón está haciendo esa reflexión, Señor, pero si los cielos de los cielos no te pueden contener, ¿cuánto menos esta casa que yo he edificado? Una buena reflexión, ¿cierto? Y luego dice, con todo, versículo que sigue, tú atenderás a la oración de tu siervo y a su plegaria, oh Jehová Dios mío, oyendo el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti. Añade, que estén tus ojos abiertos
de noche y de día sobre esta casa, sobre este lugar del cual has dicho. ¿Qué era lo que él había dicho? Mi nombre estará allí, y que oigas la oración que tu siervo haga en este lugar. Morada de su nombre, residencia de su nombre. Digámoslo de esta manera, el Señor se trasladó de casa. ¿Por causa de quién? De David, que se le ocurrió que el Señor no podía vivir en estrato 1, sino en estrato 6. Pero el Señor, la verdad que tenía un plan mejor. Y ahora entonces tiene otra residencia de su nombre. Primera de Corintios capítulo 3 y versículo 16. Ya entonces pasamos al Nuevo Testamento y nos encontramos con esta declaración, que a mí se me antoja una declaración extraordinaria. Dice, aquí cuando Pablo, porque yo les completo el contexto de los versículos para que ustedes lo entiendan de acuerdo al contexto. Pablo le está dirigiendo una carta a los hermanos de la iglesia en Corinto, porque los hermanos de la iglesia en Corinto habían formado partidos. Habían formado partidos siguiendo a algunos líderes de la iglesia, tal vez porque predicaban de la manera que a ellos les gustaba. Apolos era un hombre muy fervoroso, un hombre que ponía a saltar a la gente cuando predicaba. Entonces algunos dijeron, yo soy de Apolos. Pablo era un hombre más calmado, que enseñaba la doctrina, en fin. Y entonces a algunos les gustaba Pablo, yo soy de Pablo. Pedro era un hombre que tenía mucha autoridad, de pronto no era tan letrado como Pablo y tampoco era tan fogoso elocuentemente como Apolos, pero tenía su autoridad, su personalidad, era un hombre que inspiraba respeto. Yo soy de Pedro. Y otros decían, no, yo soy de Cristo. De manera que había para todos. Entonces Pablo les dice, no. Mire, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Para que ustedes se dividan por mi causa? No. Yo no estoy dividido, es lo que él quiere explicar. Yo soy único. ¿Fueron bautizados ustedes en el nombre de Pablo, o de Cefas o de Apolos? No. ¿Qué queda implícito? Que fueron bautizados en el nombre de Jesús. ¿Quién fue el que murió por ustedes? ¿Murió Pedro? ¿Murió Pablo? ¿Murió Cefas? ¿Quién fue el que murió? Cristo es el que murió. Fueron bautizados en ese nombre. Cristo no está dividido, y si Cristo no está dividido, el nombre del Señor tampoco está dividido, es un solo nombre. Ahora, dentro de esa carta que el apóstol le envía a los corintios, entonces él les dice que, y lo hace a través de una pregunta, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Desde el tabernáculo al templo de Salomón a este momento han pasado algunos años, cerca de 1500 años del templo y cerca de 2500 años del tabernáculo, creo que así. Bueno, la salida, el éxodo es una fecha ahí que está en discusión, pero digamos que fueron muchos años que pasaron, pero ahora el Señor se muda de casa, ¿podemos decir así? Se cambia de residencia. No le preguntemos si era que se sentía incómodo allá,
digámoslo así, que él tenía una casa mejor que esas. Y esa casa es la iglesia del Señor. Claro, si es una casa, si es un templo, es para que Él more, para que Él habite. Es el lugar donde está su nombre. Por eso la verdadera casa de Dios es la que lleva su nombre. Esto está bueno, ¿cierto? Entonces, hermanos, esa construcción, porque así como hubo de ser construido el tabernáculo y hubo de ser construido el templo, así la iglesia fue construida. A partir del momento en que se echó el fundamento de la iglesia. Dice Efesios 2:20. Leemos ese versículo porque eso nos da luces al respecto. Efesios 2:20. Dice así la palabra del Señor. Dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién? Quiere decir que este edificio tiene un fundamento y no puede ser otro, ¿cierto? El fundamento de este edificio que se llama la iglesia es Jesucristo mismo. Quiere decir que el fundamento tiene un nombre. ¿Cómo se llama el fundamento de esta construcción de esta iglesia? Jesucristo. Tiene un fundamento. Tiene un constructor. Efesios capítulo 4 y el versículo 11 dice: y él mismo constituyó ¿a qué? A unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Es decir, así como puso a Moisés a construir la primera residencia, y así como puso a Salomón a construir la segunda residencia, aquí también hay unos constructores. ¿Quiénes son? Los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y los maestros. ¿Y qué dice? ¿A fin de qué? De perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. De manera que entonces aquí nos encontramos con la edificación. ¿Y quiénes están encargados de hacer? Pero el que los constituyó fue el Señor. O sea que Él es el constructor y nosotros somos los albañiles, los obreros, los cargaladrillos, los cargapiedras, pero el que hizo el diseño, el que es el fundamento, el que lo hace todo, llama a Jesucristo el Señor. Y por eso, hermanos, es que la Biblia dice que Él es el propietario. Primera de Timoteo capítulo 3 y versículo 15. Bueno, ese capítulo 3 y versículo 15 está hablando de los requisitos de los obispos, de los que ministran, de los diáconos. Y luego Pablo, escribiéndole a Timoteo, le dice estas palabras. Versículo 14, primera de Timoteo 3:14. Vamos a devolvernos un versículo, hermano, para... Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Le dice Pablo, ¿a quién? A Timoteo.
Y luego le dice, para que si tardo, sepas cómo conducirte en dónde. En la casa de Dios. ¿Cuál es la casa de Dios? La iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Bienvenidos a la casa de Dios. Gloria a Dios. Columna y baluarte de la verdad. Pero claro, como aquí se está hablando de la iglesia como un todo, el Señor, a la vez de hablar de la iglesia como un todo, habla del creyente como la parte de un todo. Porque la iglesia está constituida de creyentes, ¿cierto? Entonces, todo el edificio está constituido por creyentes individuales, personales, con nombre propio, con cédula de ciudadanía, ¿cierto? Entonces, por eso, entonces él dice que, y esto lo vamos a leer en Primera de Corintios capítulo 6, Primera de Corintios capítulo 6, dice la escritura así. Cuando Pablo le escribe esta parte de la carta a los Corintios, se la está escribiendo para abrirle los ojos a los hermanos de Corinto, en el sentido de que ellos ya no podían vivir como antes, borrachos, ladrones, avaros, maldicientes, fornicarios, idólatras, adúlteros, afeminados, que se echaban con varones. Él está hablando clarito a la iglesia, dice no, ya eso ustedes ya han sido lavados, ustedes ya han sido santificados, ustedes ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Estoy leyendo el versículo 11. Entonces, ellos decían, todas las cosas son lícitas, hermano Pablo. Dice, sí, todas son lícitas. Sí, hermanos de Corinto, todas son lícitas, pero no todas convienen. Es que todas las cosas son lícitas, sí, pero no se dejen dominar de ninguna de esas cosas. Ustedes dicen que el vientre para el vientre y que el vientre para las viandas, pero recuerden que tanto el uno, el vientre, como la comida lo destruirá Dios. Pero entonces aquí ya les está hablando de ellos, y por eso les dice, no, ustedes no pueden unirse a una ramera, porque el que se une a una ramera, uno es con ella. Ustedes están unidos al Señor y son uno con el Señor. Y el versículo 19 entonces dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? En otras palabras, aquí también hay moradas de su nombre en términos individuales. Entonces, hermanos, Pablo está haciendo la descripción de esa morada de su nombre, que somos nosotros. Por eso nosotros somos llamados de su nombre y llamados por su nombre. Estamos haciendo la aplicación práctica de la enseñanza de el templo o la residencia de su nombre. Vamos entonces a tener unas aplicaciones prácticas de esto para aterrizar esta enseñanza. Esto nos indica algo, que no es del todo cierto que nosotros vengamos a este salón a encontrarnos con Dios. ¿Por qué? Porque aquí estamos los que ya tuvimos un encuentro con Dios.
Porque para poder ser su templo, yo tuve que haber sido regenerado por la palabra, haber sido perdonado de mis pecados, haber sido bautizado en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados y para que en este templo habite el Espíritu Santo. Entonces, nosotros no venimos a encontrarnos con Dios porque ya nos encontramos con Él. Con base en esta enseñanza, ¿sí? Usted viene a adorarlo, usted viene a alabarlo, usted viene a escucharlo, pero usted viene porque usted se encontró con Dios. Las personas nuevas ya les hablaron de Jesús y esa primera palabra que recibieron las ha traído acá. Quiere decir que ya Dios comenzó una obra en ellos. Y ellos están aquí en un proceso porque ellos también serán casa de su nombre. Amén. Entonces, algunos piensan, en ese orden de ideas, que al salir del salón ya no están en la presencia de Dios. Y claro, como tienen la idea de que aquí está la presencia de Dios, aquí, en estas cuatro paredes, y no tienen la idea de que ellos son el templo del Dios, entonces se salen del recinto y ya piensan que no están en la presencia de Dios. Por eso llegan a la casa y son tan distintos a como son acá. Actúan como si Dios no estuviera presente. Pero usted y yo somos, permítame decirlo, como una vivienda móvil en la cual Dios está viviendo, en la cual Dios mora. Eso quiere decir, en aras de esta charla, de esta reflexión, que usted y yo debemos ser conscientes, y creo que esa es una de las intenciones de Dios, a través de esta enseñanza, debemos ser conscientes de la presencia de Dios en nuestra vida. Ayer estuvo un joven aquí predicando, qué lindo mensaje, ¿verdad? Joven de 24 años, un hombre de Dios, un joven de Dios, y él se sentó ahí, en esa escalinata, y dice que él tuvo experiencia con Dios, que él se subía al bus, al colectivo, y él, el puesto que estaba desocupado, decía: Señor, tú vas aquí conmigo. ¿Qué quería decir ese joven? Que estaba consciente de la presencia de Dios. Y que donde él iba, él sentía que Dios estaba con él. Hermano, cuando usted va a la casa, ahí, en una sillita, por decirlo de alguna manera, hay alguien. Hay alguien que tiene un nombre: Jesucristo el Señor. Usted y yo debemos ser conscientes de la presencia de Dios. Hermanos, cuando nosotros seamos conscientes de la presencia de Dios, yo pienso, Fernando López va a vivir mejor. Fernando López va a ser un mejor Fernando López, porque él no está solo, él está acompañado. Entonces, hermanos, no es que usted viene a encontrarse con Dios, usted vive en la presencia de Dios. Un profesor, escúcheme en esto, un profesor llevó a la clase de sus alumnos una pecera con un pececito adentro y reunió a todos los alumnos y les dijo: muchachos, ¿ustedes creen que el pececito se puede esconder de la mirada nuestra? No,
profesor, si lo estamos mirando a través del vidrio. El pececito puede subir, bajar, hacer lo que quiera, pero no se puede esconder de la presencia de los alumnos. Nosotros estamos como en una pecera y hay unos ojos que nos están mirando, y por más que tú pretendas esconderte, Él siempre te estará mirando, porque vivimos en la presencia de Dios. Pero no solamente Él está con nosotros, está en nosotros. Porque eso es lo que Él dijo. Estoy con, pero estaré en vosotros. Ahora, si Él está en nosotros, ahora viene una segunda situación. Estando Él en nosotros, porque claro, el Señor dice, dame, hijo mío, tu corazón. Entonces, ahí en nuestro corazón, en nuestro ser completico, está Él. Pero nosotros, a veces construimos alcobas, residencias dentro de ese recinto que se llama nuestro corazón. Porque a veces nos damos a la idea de que para hacer algunas cosas, pues Dios no es conveniente que nos vea. Entonces uno en un análisis un poquito así medio, ¿cómo lo llamamos? Ingenuo, se pone a la tarea de construir una habitación dentro de la casa donde mora el Señor, que somos nosotros. Pero no sé si usted está de acuerdo conmigo que en esa casa donde mora Dios con nosotros no pueden haber paredes, ni recintos reservados para nosotros escondernos de la presencia del que mora en nuestra casa. ¿Qué dicen ustedes? Entonces, pasa eso. En la residencia de su nombre no deben haber paredes ni alcobas para encerrarnos. No deben haber lugares vedados para Él. ¿Por qué? Porque esa es su casa. ¿Usted imagina que usted en su casa le dijeran, usted puede entrar a todas partes menos al baño? Sí, pero ¿cómo así? Si esta es mi casa. Bueno, usted puede entrar a todas partes menos a esta alcoba, esta está reservada. No, pues si es mi casa. Usted en la casa de Dios, que es usted y que soy yo, no puede haber cuarto de San Alejo. No. ¿Ustedes saben cuál es el cuarto de San Alejo? Donde uno guarda por allá lo que no sirve, lo viejo, la chatarra. Nuestra casa no puede haber cuarto de San Alejo. Y mire, hermanos, cuando Él dice, porque yo quisiera terminar aquí con esto. Él le escribe a una de las iglesias, a varias iglesias en el libro de Apocalipsis, ustedes lo recuerdan, ¿cierto? Y yo estaba leyendo ese pasaje esta mañana, porque hasta el último momento Dios le manda a uno sus telegramas, porque esta palabra es de Él, ¿cierto? Y es para usted, hermano. En ese telegrama que Él me mandó, me llevó a Apocalipsis 2, versículo 3, dice, es una carta a una iglesia, dice, y has sufrido, ¿y qué más? Y has tenido, y has trabajado arduamente por amor ¿de qué? De mi nombre, y no has desmayado, y luego dice, pero tengo contra ti que has dejado es decir, estás trabajando por mi nombre y tienes mi nombre,
pero ya no tienes el mismo amor para mí como el que tenías antes. Porque uno puede servirle al Señor porque le toca o porque se ha acostumbrado a servirle, ¿cierto? Ya lo hemos dicho, ¿cierto? Por obligación, por disciplina, o por deber, por disciplina o por deleite. Ellos estaban sirviendo al Señor o por deber o por disciplina, pero habían perdido el deleite. Hermano, cuando uno viene a la iglesia y viene con ese gozo, con esa alegría, con ese deleite, con esa expresión de gratitud y de reconocimiento, quiere decir que uno todavía está enamorado del Señor. Ellos seguían trabajando, pero habían perdido su primer amor. A ellos les dice: recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras. Pero mire lo que dice, porque son 7 iglesias. A Esmirna no le tiene reproche, pero le dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. A Pérgamo le dice en el versículo 13, ¿qué le dice? Yo conozco tus obras y dónde moras, ¿dónde está quién? El trono de Satanás. Es decir, estaba en un ambiente muy difícil la iglesia. ¿Pero qué? Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Versículo 14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí ¿a quiénes? A los que retienen. Quiere decir que han hecho un cuarto aparte para complacerse y para relacionarse con los que tenían esa doctrina. Claro, hay un llamado del Señor, porque el Señor cuando muestra la herida, muestra la medicina. Nuestro Dios es bueno, ¿verdad? Él no nos manda a la casa aburridos con la enfermedad, Él nos manda con el remedio aplicado. Mire lo que dice el capítulo 3, y dice, versículo 2, yo conozco, versículo 1 entonces, versículo 1, escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco que tienes ¿qué? Nombre de que vives y estás muerto. O sea, uno puede llevar el nombre así aparentemente, pero por dentro estar muerto. Claro, a esa iglesia le dice que afirma las cosas que están para morir y que hay solución todavía. Capítulo 3 y versículo 8. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Entonces fíjese usted todas las alusiones que hay aquí al nombre, pero hay una palabra especial para una situación especial en una iglesia. Todos los que hacen parte de la iglesia o hacemos parte de la iglesia, entonces somos la casa de su nombre, pero individualmente también somos la casa de su nombre. Pero a este llamémoslo así, individuo, o a esa persona, le dice lo siguiente en el versículo 20: he aquí, amada iglesia, ¿qué le dice el Señor? He aquí, yo estoy a la puerta.
Mire, él ya tenía al Señor en su corazón. Claro, porque está hablando a una persona de la iglesia. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, alguien que ya tiene al Señor en su... Pero resulta que el Señor está a la puerta. ¿Por qué está a la puerta? Porque Él se había construido una habitación allí y se había aislado allí y se había escondido allí. Y el Señor que está en la casa suya, porque este cuerpo es su casa y ese cuerpo suyo es su casa. Pero hay momentos en la vida del cristiano que el que está ya en su casa, que es usted, le toca tocar a la puerta de una habitación en la que usted se ha encerrado. Y dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Quizás nos hemos perdido los mejores momentos escondiéndonos de Dios. Puede ser. Quizás tú dices, yo busco de Dios, pero estás buscando de Dios encerrado en tu cuarto y no lo encuentras, porque estás encerrado allá en el cuarto que tú construiste y tú buscas de Dios y te arrodillas y levantas las manos y lloras y gimes y clamas y haces de todo. Pero mientras estés encerrado, nada va a pasar. Yo no sé en qué te has encerrado tú, pero Dios me mandó a predicar este sermón esta mañana, porque Dios sí sabe todo aquí. Él sabe en qué nos hemos encerrado nosotros. Él lo sabe, pero Él está aquí no para recriminarte. Él no está aquí para echarte de la iglesia. Él está aquí tocando a la puerta. Yo quisiera que tú fueras consciente de esto esta mañana, que hay uno tocando a la puerta. Usted se imagina, hermano, piénselo por un momento, al Señor Jesús tocando a la puerta tuya. Si alguno, fíjese que no es toda la iglesia, es si alguno oye mi voz. ¿Me están escuchando, hermanos? ¿Qué es lo que dice el Señor esta mañana? ¿Qué es lo que dice el dueño de su casa, la residencia de su nombre? He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Esto no lo dice el pastor de esta iglesia, esto lo dice el dueño de esta iglesia. ¿Por qué escondernos en una habitación de harapos cuando el Dios de todas las riquezas está tocando a la puerta para darnos lo que Él tiene para nosotros? Porque todo lo que Él tiene para la iglesia es maravilloso, es grande, es extraordinario. El que estaba allí, hermanos,
encerrado en ese cuarto, se había dicho, es que soy rico. ¿Y quién no pudiera decir esta mañana que es rico? Me he enriquecido y no tengo ninguna necesidad. El Señor le dice, no, yo tengo lo que tú necesitas. Tengo la verdadera riqueza. Y él se miraba y decía, estoy vestido espléndidamente. Dice, no, estás desnudo, pero yo tengo un vestido para ti. Tú dices que lo ves todo, que tienes una visión espiritual, pero yo tengo colirio para abrirte los ojos y para que veas. En otras palabras, él se había encerrado en su autosuficiencia. Se había encerrado en la idea de que él no necesitaba, que los necesitados eran otros, que él no era necesitado de Dios. Pero declaro esta mañana que aquí todos somos necesitados de Dios, todos. Quiere decir que cuando el Señor toca la puerta, Él no está con las manos vacías. Él tiene algo para ti. Y si tú crees, ayer el Señor nos enseñaba que todo lo de Dios se recibe por fe, que no hay que ser ni inteligente ni estudiado, se recibe por fe. Pero yo te digo que si tú crees que Dios tiene algo para ti esta mañana, si tú crees que Él está tocando a la puerta de tu corazón, hermano, este mensaje a veces no es tan agradable, pero hermano, recibamos de Dios aún lo que no nos parezca agradable. Porque aún lo que no nos parece agradable es una bendición para nosotros. Créame que esta mañana aquí está el que toca la puerta y llama. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Esta mañana hay una cena. Yo diría que es una santa cena. Yo diría que es la mejor cena, la que Dios preparó para ti esta mañana. Y déjame decirte, quiero decirte con cariño, con aprecio. Permítame decírtelo en el nombre de Jesús, con cariño para ti. Abre la puerta esta mañana. Levántate de tu silla. Pero más que levantarte de tu silla de manera literal, levántate de la silla en que te has sentado. Porque hay uno esta mañana llamando a la puerta, porque tú eres la casa de Él, porque esa casa le pertenece a Él, porque esa casa no es tuya,
Él compró esa casa a precio de sangre. Cuando Él fue a la cruz del Calvario, estaba comprando tu casa. Esa casa que estaba embargada, esa casa que estaba enajenada, esa casa que estaba en manos del enemigo, esa casa donde el enemigo entraba y hacía estragos, esa casa donde el enemigo entraba y rompía muebles, rompía vidrios, rompía todo. Pero Jesús ha comprado esa casa. En la cruz del Calvario Él compró esa casa. Y esa casa que somos nosotros le pertenece a Él. Por eso yo invito a la iglesia esta mañana a que le abra la puerta al dueño de la casa, a que le abra la puerta al que compró esa casa, a que no construya más paredes para esconderse de Dios, porque Dios lo ve todo, porque Dios lo sabe todo. Pero ese no es el incentivo para que tú abras la puerta. El incentivo es que Él quiere cenar con nosotros. El incentivo es que Él trae en su mano lo que tú necesitas para poder entrar en una comunión plena con Él. Esta mañana, levántate y abre la puerta, porque el Dios que construyó esta casa está aquí con nosotros. Tal vez diga: pastor, no nos digas más eso, pero tengo que repetirlo esta mañana y decirte esta mañana que hay poder en el nombre de Jesús. Aquí está tu siervo esta mañana. Tus ojos revelan que yo Aquí está tu siervo. nada puedo esconder, que no soy nada sin ti. Oh, fiel Señor, todo lo sabes de mí. Cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Llevas mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti. Oh, fiel Señor, todo lo sabes de mí. Cuando miras el corazón, todo lo puedes ver
es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Es su fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Me llena de tu paz. Me llena de tu paz.